¿Existe el comportamiento antisocial en los sistemas educativos públicos y privados? Bueno, hay un, digamos, desarrollo de normativas internas en los centros educativos públicos y privados que ya está estipulado dentro de el marco de la ley Crecer Juntos. Esta, conforme a otras leyes, está ordenando a los centros educativos diseñar y, digamos, disponer de un marco regulatorio de conductas, y ordena ya un procedimiento sobre comportamientos que de repente no son muy normales. Esto a la base tiene, digamos, algunos cambios con las normativas anteriores. ¿Te recuerdas que antes, cuando estudiábamos, se llamaban reglamentos internos? Hoy son normas de convivencia. Y esto ya está presentado por los colegios privados ante el Ministerio de Educación para poder, digamos, saber cuáles son los procedimientos que cada institución tiene para, digamos, tratar este tipo de casos, digamos, que le han llamado antisociales. Sí. O sea, la palabra antisocial se puede entender con personas que no solo me expresen a lo mejor gestos o formas de rebeldía, sino más bien vestimentas alusivas a las pandillas. Es una forma de llamar a un comportamiento que es alusivo a un grupo digamos, social, que ya conocemos, de letras o números. Sin embargo, estos comportamientos de rebeldía, digamos, desmotivación o de presentar, digamos, desobediencia, digamos, no asumir, digamos, sus responsabilidades y presentar conductas de no someterse, digamos, al proceso, eso ha estado siempre y va a estar siempre presente. Lo que sucede es que entiendo que en el oriente del país esta medida fue tomada, digamos, a iniciativa de un director departamental de educación, porque no es una iniciativa que venga de el ministro, por ejemplo, o de una autoridad que el ministro delegue para poder normar y poder exigir este tipo de fichaje. ¿Y es bueno o malo esto? Digo porque si estamos hablando ya dentro del debate abierto que tiene que ver con todo el esfuerzo por controlar el tema de la delincuencia en el país, se habla muchísimo del carácter mutante que han tenido estos grupos terroristas de pandillas, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablas de mutar, estás hablando de nueva generación que está ahí precisamente en ese nicho, sí, ¿no? En colegios privados nosotros hemos tenido, digamos, una historia de desarrollo de conductas no normales, en las cuales hemos sabido, digamos, llevarlas y tratarlas con una comunicación muy extensa con el padre y madre de familia, ¿verdad? En la escuela pública, donde se encuentran, digamos, en lugares más vulnerables, socialmente hablando, centros educativos, las cosas son distintas. Y aquí es donde creo que nace la iniciativa de este señor director departamental de Usulután, en que norma una solicitud a los docentes sobre fichar comportamientos de este tipo y trasladarlos a la Policía Nacional para que ellas puedan proceder ante esto. Y definitivamente, Ernesto, que en las normativas de convivencia de cualquier centro educativo existen algunos comportamientos que escapan a que el centro educativo pueda tratarlos, cuando las faltas son más que muy graves. Eso, pues, bueno, definitivamente que tiene que tratarse ya de una forma legal, con Fiscalía, con Policía Nacional Civil, con otros órganos juzgados que tengan que tratar casos de menores de edad o casos de mayores de edad, pero que escapan a la autoridad educativa para poder tratarlo. Bueno, es que si recordamos un poquito en el pasado, estábamos viendo investigaciones y capturas de muchachos jóvenes, estudiantes de escuelas o colegios, creo, no sé, escuelas, que estaban de alguna manera siendo señales de estos grupos. Y eso de alguna manera alertó. Y que pertenecían a un centro educativo público. Sí, claro. O sea, exactamente. Por eso yo hacía la pregunta en su momento, si que también en el público y el privado existe. Yo creo que... En el privado nosotros no tenemos ese tipo de experiencias. Gracias a Dios no hemos, digamos, permitido que estas conductas lleguen a desbordarse de ese tipo. Este modelo de fichaje que en algún momento se ha generado, me decías tú que esta ficha siempre se ha utilizado con estos componentes. Veámoslo un poco en imágenes, lo que contiene,
y que de alguna u otra forma aquí surge la pregunta, bueno, si teníamos en el pasado estudiantes de colegios públicos o escuelas públicas que estaban en su momento haciendo expresiones, significa que el problema sí está ahí, que ha mutado, ¿no? Veamos el fichaje que nos indica también, ¿no? Para poderlo entender. Veamos, ahí está, ¿eh? Dice, conducta de rebeldía, dice, ¿cuáles son los otros que están ahí? Y centro educativo, código, municipio, en fin, tantos otros datos. Sí. Bueno, este es un documento que se solicitó llenar por centros educativos en este oriente del país, por centros educativos públicos. Y ese es el resultado, digamos, o la conclusión de una sección o un grado, digamos, cuánto frecuencia hay de este tipo de conductas en este tipo de estudiantes que se tienen en un aula. Me imagino que el docente debe de llevar por cada estudiante una bitácora diaria de este tipo de comportamientos y que esto debe de concluir con este reporte que se envía al director departamental. Sin embargo, estas fichas siempre en los centros educativos se han llevado a cabo. O sea, por eso es una cosa nueva. Ese es un dato bien importante. Sí, siempre. Es decir, no es para extrañarse que esto se haya generado. Siempre es así, ¿verdad? De hecho, estos documentos, una persona del colegio, por ejemplo, tiene un listado de alumnos y hay criterios de comportamiento que se van calificando diariamente por el docente, por ejemplo, a cargo del aula o el encargado de disciplina. Y va calificando, por ejemplo, uniforme, va calificando asistencia, va calificando el corte de cabello, la limpieza de sus uñas, de todo. Entonces, todo eso ya se lleva en un reporte y las conductas también se van como calificando. El expediente del estudiante, que es un anecdotario que se tiene en centros educativos, refleja cada uno de los comportamientos que sean positivos y no positivos. No necesariamente tienen que ser negativos los comportamientos que deban de tener el anecdotario y que estos deben de tener un expediente que pueda dar lugar después a una constancia que si el estudiante la pide de buena conducta, pues debe de decir buena conducta. Y pues nadie va a pedir una constancia de mala conducta, pero si existen condiciones para no dar una constancia de buena conducta, el centro educativo no la va a dar de acuerdo a estas fichas que se colocan. Algunas declaraciones que se dieron en el contexto o buscando la reacción, diríamos, de las autoridades, dijeron que el propósito de esto es identificar realmente y de manera específica aquellos estudiantes que presentan algún tipo de conducta antisocial dentro de un centro educativo. Es decir, es muy específico en esa parte. Sin embargo, en esto hay que tener mucho cuidado en esto, porque la ley Crecer Juntos le da garantías a los estudiantes menores de 18 años, que es con quien esta ley comulga, para que su intimidad, por ejemplo, pueda ser resguardada y que no pueda también ser vulnerado los derechos, por ejemplo, a la educación, ¿verdad? Si por una conducta llamada antisocial, de rebeldía, desobediencia, etcétera, etcétera, el colegio o el centro educativo público en su normativa decide suspenderle al estudiante y ponerlo a la orden de una autoridad, eso la ley Crecer Juntos no te da esa facultad como centro educativo hacerlo. Al contrario, te da líneas para poder cumplirle y hacerle cumplir el derecho a la educación al estudiante, no a quitárselo por una conducta X. Entonces, en ese sentido, podría ser, digamos, controversial el que el director departamental esté solicitando, de alguna manera, condiciones que no van de acuerdo con esta ley Crecer Juntos. Para prevenir esta situación desde la experiencia del sector privado, ¿qué se hace? Primero, se debe prevenir con el filtro escolar. El filtro escolar significa dos cosas. Que si tú conoces la condición del estudiante que estás recibiendo y lo incorporas a tu centro educativo, debes tener claro cuál va a ser el nivel de atención que le vas a dar a este estudiante. Si un estudiante te viene de otra institución y te refleja una conducta buena, que bueno no es bueno en el sistema de conductas calificados en el país, bueno es malo. Muy bueno es regular
y excelente es muy bueno, porque así lo ha calificado el sistema de evaluación. Entonces, cuando tú tienes ese reporte, tú sabes qué tipo de estudiante estás recibiendo y sabes a qué te vas a tener en el futuro con un alumno que vas a recibir con una conducta de ese tipo. Si te refleja un historial del otro centro educativo en donde te está mandando a que no has sido un estudiante perseverante, no has sido un estudiante cumplidor de sus tareas, no has sido un estudiante que es voluntario para colaborar, digamos, este tipo de comportamientos no se espera de él, entonces quiere decir que vas a tener que hacer un trabajo bastante, digamos, esmerado para que este alumno pueda manifestar cambios y al fin y al cabo esa es la tarea del centro educativo, tomar un alumno que de repente no tiene conductas muy positivas y transformar a este estudiante. Entendería que bajo esa lógica de verlo en términos generales como país el tema de la seguridad pública y la implementación del plan control territorial, el régimen de excepción que ha tenido un impacto directamente con el control de la violencia, se ven los cambios, el beneficio que se ha tenido en el nivel educativo, ¿no? General, hablamos tenemos que decir que sí. ¿Sí? Tenemos que decir que en colegios privados nuestra matrícula, por ejemplo, en muchos centros educativos subió, aumentó, porque digamos, el medio ambiente que rodea el centro educativo mejoró, y eso pues hay que aceptarlo, y hay que agradecerle al presidente y al sistema de seguridad que tiene implementado en el país. Esto la familia salvadoreña lo ha experimentado y lo agradece. Y eso pues podemos decir que si una línea de este tipo de fichaje, Ernesto, viene de parte del Ministerio de Educación, pero de parte del ministro o la autoridad que él pueda delegar, y que es a nivel nacional, porque esto no ha sido un fichaje solicitado por todos los directores departamentales. De hecho, la población estudiantil se encuentra más centrada en La Libertad y San Salvador, y estos directores departamentales no han solicitado ese tipo de fichaje. Entonces quiere decir que tenemos a la vista un, digamos, nivel de implementación que ha sido prácticamente casi aislado, no ha sido general, no ha sido nacional. ¿Sí? Así es. Ok, pero a ver, pero cuando hablamos de que sí, es innegable, esta realidad lo estamos viendo desde el punto de vista de que antes eran atemorizados, eran los estudiantes amenazados, reclutados. Todo esto se ha logrado de alguna manera menguar, si lo definitivamente. Y hablo del sistema educativo en general, porque yo sé que tú representas mucho el sector privado, pero yo sé que la naturaleza es el ADN de la educación en el país, que ya vamos a entrar. Pero también trabajo en la escuela pública. Pero también está en la escuela pública. Así es, y saludo a mi centro escolar, Cantón San Jerónimo de Guazapa, a mis colegas sector norte, tú trabajas en el sector norte. Así es, mis colegas docentes, a mis estudiantes y a los padres. Saludo especial para todos ellos y también la comunidad magisterial del país, supuesto, a todos los maestros. A todos los maestros. Y maestras, ¿no? Que los maestros han sido, digamos, el sector más complicado en esta historia, porque le ha tocado lidiar con experiencias que de repente son bastante, digamos, delicadas. Han habido casos en el pasado en que docentes han fallecido por este tema de conductas de estudiantes que estaban adentro de los centros educativos públicos y que los pusieron en riesgo a los maestros. Esta historia ha pasado, pero digamos que el país ha experimentado mejoras, pero que un tipo de lineamiento normativo de este tipo de fichar y de trasladar esta información a las autoridades policiales, esto tiene que ser normado nacional. No puede ser normado departamentalmente. ¿Por qué? Porque es una realidad que se vive en todo el país. No puede ser que solo en Usulután tenemos este problema o solo en Morazán tenemos este problema. Entonces no puede ser. Este es un tema que tiene que, digamos, verse desde parte de las autoridades máximas del Ministerio de Educación. Y hay que decirlo, el Ministerio de Educación tiene una unidad, valga la redundancia, encargada de estas cosas. O sea, no necesita que los directores departamentales trabajen de una forma, digamos, punitiva o de una forma que va a sobrecargar la tarea del docente, porque esto ya está normado, digamos, en la realidad de la educación que se da en el país, y cada docente debe de ir cada día encargándose más de la tarea educativa que de otras tareas que le están cargando, que no son parte del docente, porque ya estas tareas
primero complican al docente porque va a dejar de atender acciones que le corresponden pedagógicas y didácticas por atender acciones que debería de atender otro tipo de sector del país. El tipo de sector, por ejemplo, que tiene que ver con la responsabilidad de esto, no está dentro del centro educativo, está fuera del centro educativo, porque el accionar ahorita del plan control territorial le da lugar a que la policía pueda entrar a los centros educativos con toda libertad. Pero ¿es correcto, es beneficioso, es bueno? En algunos centros educativos lo es. En otros que no tenemos ninguna vulnerabilidad establecida, no tiene sentido que especialmente los privados, ¿no? Exactamente. Que tienen ciertas normas, sí, que se pueda asustar. Más de control, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba al Inframen, un lugar donde había mucha policía adentro, mucho cuidando. Entonces, y que yo soy exalumno del Inframen, definitivamente me dolía ver eso. Pero cuando uno va a un centro educativo donde todo está súper controlado, cuando tú me decías, por ejemplo, ¿y cómo se evita esto? Bueno, el filtro escolar antes de entrar al centro educativo, un estudiante, es una forma de controlar esto. Pero la otra forma es también tener un sistema instalado en el centro educativo que le pueda dar la garantía de que estas cosas van a transformarse de lo negativo a lo positivo. Vamos a ver, vamos a hacer un giro un poquito más ya, digamos, en consonancia y en el buen sentido de la palabra, para hacer y hablar del modelo educativo que tenemos hoy en día. Estamos al cuarto mes del año. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú con el modelo educativo que tenemos hoy en día? A ver, siempre hemos hablado de este tema, porque creo que cada año esto se vuelve un reto, un desafío, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de cómo la tecnología poco a poco va avanzando. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, correcto, que es otro modelo que se integra a toda esta gama en la que, más allá de ser un instrumento positivo, otros también lo ven con mucha cautela, porque prácticamente con una palabra tú puedes elaborar una tesis, por ejemplo. ¿Ah? Así es. Tienes todo. Nos encontramos en el final del trimestre 1 y del periodo 1 de escolar en todos los centros educativos privados. El público ya casi está llegando también a tener eso terminado. Sin embargo, el tema del modelo educativo en el país, hay que decirlo, no está completamente, digamos, diseñado. Hay procesos que todavía están concluyéndose en los centros educativos con la reforma educativa pasada. Hay programas de estudio, por ejemplo, que vienen del 98. Hay programas de estudio del año 1998 aplicándose en el año 2024. Entonces quiere decir que el modelo educativo todavía no está concretizado. En colegios privados tenemos la virtud, gracias a Dios y gracias a las leyes y a las autoridades educativas, que podemos cada institución diseñar nuestro plan de trabajo, nuestro plan de estudios, nuestro programa de educación institucional, y que esto obliga a que cada centro educativo tenga un modelo de educación, digamos, acorde a las poblaciones que atiende. Y así pues ves tú, por ejemplo, un proyecto educativo, un modelo educativo para un colegio bilingüe bicultural distinto a un colegio laico tradicional de nuestro país. Entonces esos son modelos educativos distintos, pero a nivel nacional el modelo educativo se siente no concretizado todavía. Fíjate que la vez anterior, ya que tocas el tema bilingüe, me decía un televidente que me lo encontré en la calle, por decirlo así, en cierto lugar, me decía, mire don Ernesto, me dice, el país ha cambiado, hay que reconocer. Este gobierno, me decía, ha sido bien aventado y aventurado en muchas cosas, y eso es muy positivo, me dice, el país ha cambiado. Pero me llama la atención por qué la educación sigue estando como está y no es bilingüe, tanto que sabemos que es necesario que nuestros alumnos, la educación pública sea bilingüe. Es interesante, ¿no? Bueno, la vez pasada, hace un año, lo estábamos hablando acá. Creo que contigo también. Bueno, yo recién venía de Costa Rica, de ver los modelos educativos de allá, y eso que tú decías de que debería ser la educación pública bilingüe, hay que decirlo que en centros educativos privados se presta para poder uno transformar el plan de trabajo, pero en centros educativos públicos, por ejemplo, es, digamos, ilegal dar informática en educación básica. No se puede en un centro educativo público. No se puede dar inglés, por ejemplo, en un centro educativo público en educación básica,
porque las condiciones administrativas de contratación de recursos magisteriales en la escuela pública ya están dados mediante una tabla, una normativa en la que tú no puedes mover, por ejemplo, a un docente que está contratado para dar clases en tercer ciclo de educación básica, materia de inglés, no lo puedes bajar a dar clases en educación básica. Entonces hay todo un andamiaje administrativo que no te permite innovar en centros educativos públicos de esta manera. En los centros educativos privados, la educación bilingüe, la informática, la tecnología, la robótica, los valores están ahí instalados porque es un sentido de ser del centro educativo privado. Pero no pasa así en educación pública. Ahora, la educación, puede decirse que hay un sector muy privilegiado de alta calidad, de alto desempeño de educación, en el que ustedes pueden compararlo con otros países y estos centros educativos salen muy competitivos. Definitivamente que habrán otros, y aún siendo privados, que hace falta todavía un poquito más de esmero para poder llegar a ser más competitivo de cómo están ahorita. La educación pública sí está complicada porque la reforma está llegando muy lentamente y la educación es tan dinámica que a ti te exige correr, no caminar en el desarrollo educativo. Y a esto la tecnología te está tirando, digamos, exigencias en las que debes de correr con la educación. Lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, en inteligencia artificial, el GPT es un chat, digamos, que te ayuda y te da una forma de proveerte recursos, pero que existen ahora, Ernesto, otros similares que te están dando la oportunidad de desarrollar procesos educativos de alto desempeño. Y en ese comparativo, ¿cómo está el país con el resto de la región, ¿no? A nivel educativo? Nosotros estamos... la currícula educativa está bajo esa línea. Había una queja el año pasado, no sé si te fijaste, de las pruebas que se habían hecho internacionales y los resultados que habíamos tenido comparados con otros países, y que el ranking que habíamos obtenido era un ranking lamentable. Eso lo estaban criticando el año pasado. Yo comencé a ver algunos digamos, reportajes y alguna información con respecto a eso, pero tengo que decir que el país, cuando entra en una reforma educativa y eso provee condiciones para no rendir altamente estas pruebas, porque tienes asignaturas o tienes disciplinas que estás desarrollando en el aula cuando hay condiciones de que no se entiende si te estás evaluando con la reforma educativa anterior o te estás evaluando con la reforma educativa actual. Entonces todo ese desorden curricular te provee condiciones para no rendir adecuadamente en las pruebas internacionales. O sea, genera un disturbio dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Exactamente eso. Es una convulsión educativa en la que se entra el sistema, y por eso es que ni el modelo está digamos, conformado concretamente, y eso te provee condiciones para no salir bien en estas pruebas. Los estudiantes que están ahorita entrando en un traslape curricular, dejando una reforma y entrando a otra, están sufriendo una prueba de aciertos y desaciertos en estos casos que complica el desempeño y complica los productos educativos que estamos sacando. Mira que hay una pregunta antes de que nos vayamos desde luego despidiendo, que tiene que ver precisamente con lo que te pasó a ti, que es parte de los congestionamientos. Sí. ¿Qué conciencia tienen, dice acá, los colegios médicos para poder dar aportes y evitar congestionamiento cuando se recogen a los alumnos, dice? Bueno, nosotros hemos hecho propuestas públicas en tanto de que se puedan establecer cambios de horario de ingreso de estudiantes. Hemos hecho también propuestas de otro tipo de que también se sumen otros esfuerzos, porque no solo los colegios privados hacen este tipo de congestionamiento. Hay que decirlo que también existen otras condiciones de otros tipos de empresas que crean un congestionamiento mucho más grande que el que crean los estudiantes cuando ingresan a los centros educativos. Ok. Bueno, vamos a tener tiempo más adelante. Espero que no seas afectados por primero el Dios, tráfico, ¿no? Primero Dios, aquí vamos a estar. Sí, y la próxima vez vamos a dormir aquí cerca del canal. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo por tus aportes, Javier. Un placer siempre estar con ustedes. Saludos y bendiciones. Gracias.